Hola, soy Manjo Zárate de @ManjoZárate. Y yo, Francisco Hurtado de @Cuotas del Alma. Y esto es Umbral. Un espacio en donde la psiquiatría, la espiritualidad y la experiencia humana se encuentran para explorar las preguntas más difíciles de la vida. No venimos a decirte qué pensar. Venimos a pensar contigo. ¿Sabes, Manjo? Hay una certeza que compartimos todos los seres humanos. Y es que ninguno de nosotros permanecerá aquí para siempre. Y sin embargo, Fran, aunque la muerte forma parte de la vida, muchas veces evitamos hablar de ella, como si nombrarla pudiese acercarla. Es cierto. Y te pregunto yo a ti, cuando escuchas la palabra muerte, ¿qué es lo primero que aparece en ti? Bueno, respondiéndote esa pregunta, muchas veces me he enfrentado a incertidumbre, podría decirte, como reactiva, como qué irá a pasar, como qué van a sentir los demás, qué están sintiendo, como mucha preocupación alrededor y muy probablemente sea por lo que todos hacemos y es evitar el propio sentir. Sabes que más allá de todo eso, porque yo encuentro que todo lo que mencionas es como algo muy propio de cuando nos enfrentamos a la palabra muerte. Pero en mi caso particular genera muchísima curiosidad, porque no nos han educado para entender a la muerte y aceptarla como parte de nuestra propia existencia. Pero es que también hay muchas sombras respecto a lo que trae la muerte y lo que viene después. Pero antes de que entremos allí, quisiera que tratáramos de recordar cómo fueron nuestros primeros encuentros, o nuestro primer encuentro con la muerte, si es que fue uno solo. Pero cómo fue ese primer acercamiento. Porque yo recuerdo que yo estaba muy chico, pero en tu caso, ¿cómo fue? Bueno, en mi caso, no, en el capítulo anterior lo mencioné un poco, en mi caso fue doloroso, por llamarlo así, porque trascendió mi abuelita y Ujú. yo era chica, yo estaba chica, pero chica ya, de hecho, estudiante de medicina. Con conciencia de lo que Sí, sucedía. con mucha conciencia de, uy, se murió, uy, mis padres tristes, mis tíos, toda la familia totalmente acongojada. El ritual del velorio Ujú. es absolutamente, y disculpen todos los que amen, porque hay muchas personas que les encanta el ritual del velorio, Los ritualistas y así. aunque suene un poco ambiguo, un poco bizarro, pero sí hay gente que le gustan los velorios. A mí no, los detesto, porque es como un espacio en donde siempre hay angustia, siempre hay tristeza, el ambiente se siente denso. Todo esto que te cuento es lo que yo viví con el fallecimiento de mi abuela. Entonces es algo que me quedó muy grabado y me quedó muy, muy fijo en la cabeza, siempre en la mente. Y yo después decía, me dolió muchísimo y lloré y hice parte de todo el proceso, de todo el sentir de mi familia. Pero ya después empecé a resignificar poco a poco eso. Claro. Y yo creo que Su, eso es su parte del proceso, partida. pero recuerdo que en el episodio anterior coincidíamos y te decía yo que era un punto de coincidencia entre nosotros, amiga. Yo también estaba pero yo estaba mucho más chico cuando se fue mi primera abuela. Y recuerdo que fue doloroso, pero era la experiencia temprana, era la ausencia, se iba, ya no estaba. Era una abuela extremadamente amorosa y cariñosa, era la abuela regalona, como se dice Igual que acá en la Chile. mía. Pero creo que, y ahí voy a continuar con parte del tema que queremos abordar, y es que fuese entender que las presencias importantes de mi vida tenían fecha de caducidad, si se puede decir así, Por que no es, supuesto. la vida es finita. Y ahí fue cuando me di cuenta que efectivamente ella, según como era yo en ese momento, un niño, ya no iba a estar más. Y creo que eso es algo que las primeras experiencias con la muerte plantean. Y es entender que la vida tiene un principio y un final. Y me refiero a la vida terrenal. Porque ya luego ahondaremos un poco más desde la perspectiva espiritual cómo se concibe el proceso de la muerte. Yo, Fran, con respecto a lo que dices, insisto en que sí, o sea, es una incertidumbre, pero
Yo, fíjate, lo asocié mucho en ese momento a contener a mis padres, al desplacé mi emoción y lo que yo realmente sentía, mi dolor, lo desplacé a cuidarlos a ellos, a Claro, preocuparme por ellos. Pero era pero es, porque, pero era precisamente por lo que te digo, esta sensación de vacío, de no la voy a ver más, de no voy a compartir más con ella, de no voy a comer más nunca su comida, de no me va a dar un abrazo, de no me va a lanzar un chiste como normalmente lo hacía, de no me va a criticar de si estaba un poquito más flaco o un poquito aumentada de peso, porque eso, viste que es tan típico de las abuelas. Y todo eso, hoy en día te puedo asegurar que lo extraño, lo sigo extrañando, pero ya lo extraño desde otro lugar, lo extraño desde un recuerdo, desde una significación totalmente distinta, desde un recuerdo lindo. claro, pero ahí iba a tomar a interrumpirte para decirte que en tu caso estabas adulta, había Sí, sí, madurez sí, respecto al claro, proceso de la muerte, ya lo claro, habías claro. estudiado. En mi caso era más niño, pero entonces lo que quiero decir es cómo se comprende ese aspecto tan particular de que la vida no es infinita, la vida tiene un punto de cierre, por así decirlo, la experiencia terrenal, y es cómo nos acercamos a la muerte siendo niños, adolescentes o adultos, pero finalmente nos lleva al mismo punto, entender que aquel ser querido va a llegar un momento en el que tenga que partir. Y claro, luego cambia la perspectiva conforme vas madurando, vas Madurando, haciéndote un creciendo. adulto y vas experimentando. Claro, vas teniendo, efectivamente, vas teniendo más experiencia. ¿Por qué? Porque es un proceso inevitable. Es parte de Es la vida parte de misma. la vida. Entonces, como hace parte de la vida, es algo a lo que siempre vas a estar expuesto. Entonces, vuelvo a la pregunta y es, ¿qué nos deja el proceso de la partida de un ser querido? ¿Qué te dejó a ti en ese momento? Vacío, diría. Claro, que es lo mismo, ahí Ausencia, coincidimos, exacto. esa ausencia de, y ahora, el domingo, ¿qué se va a hacer? El domingo, ¿a dónde va a ir uno? ¿En dónde va a ir uno a comer rico? ¿En qué momento va uno a Y experimentar? es que ahí estás diciendo algo súper importante, es que la rutina familiar se altera y la personal. Claro, Porque si ir a casa de tu abuela era parte de tu semana, todo cambia cuando parte. totalmente. De hecho, lo dijiste tú en el capítulo anterior, donde hablábamos y decías, es que la dinámica familiar, hasta los almuerzos familiares, Cambian. cambian, tenían otra connotación, era como un ambiente fúnebre, como que continuaba este proceso de que hay que atravesarlo de forma absolutamente dolorosa. Sí, mira, y por lo menos en mi caso, esta primera aproximación con la muerte fue con la abuela paterna, era la mamá de mi papá. Pero no mucho después ocurrió algo trascendental en mi familia, que es cuando parte mi hermana. Y eso alteró muchísimo la dinámica familiar, fue un golpe muy duro. Pero ¿a qué voy? Fue una oportunidad para tratar de comprender desde un proceso de la vida que es un poco complejo, la adolescencia, yo estaba adolescente, que se había alterado toda la dinámica familiar. Entonces, es cómo me enfrento ahora a la muerte. Ya había entendido que la vida tenía una fecha de cierre, la vida terrenal. Ahora parece lo de mi hermana y refuerza esa idea, pero además dice, no es como en el inconsciente colectivo esta idea generalizada de que primero se van los más viejos. No, no, la muerte puede llegar en cualquier momento de la vida. Qué buen punto. Entonces ahí se suman otros aspectos respecto a cómo vamos reconfigurando la palabra muerte en nosotros. Y ahí te quiero preguntar, la Manju de hoy, ¿qué emociones piensa o le despierta la muerte cuando piensa en el término o en ese suceso de la vida? Mira, cuando pienso en la muerte, primero partamos de que, bueno, hoy en día soy médica, soy psiquiatra, entiendo la muerte desde qué lugar. Desde la parte clínica te puedo decir, bueno, la muerte es un proceso fisiológico en donde el corazón deja de latir. Ujú. Y listo, los órganos dejan de funcionar, se acaba lo que es operativamente, el cuerpo deja de funcionar. Perfecto. Ahora, desde la parte psiquiátrica, lo vemos como un proceso que aparte de ser biológico, es un proceso que te confronta con la experiencia de
¿qué piensas sobre la muerte? Y es, la Manjo de hoy piensa que la muerte es trascendencia, que la muerte me genera no esta sensación absoluta de vacío, no voy a decir de ninguna manera que no me genera tristeza, claro que me genera tristeza, pero dependiendo del contexto también te puedo decir que me generaría alivio en condiciones en donde un ser querido esté sufriendo, esté Claro, deja de padeciendo. sufrir, deja de estar en Claro, ese deja de proceso estar. difícil. Claro, y como que finalmente lograste obtener tu descanso desde la manera natural que corresponde, ¿no? Porque también no quiero que se vaya a malinterpretar con me quiero morir, entonces me suicido y descanso. No estoy abordando ese tema tan álgido Claro, porque me parece es, que no no, estamos entrando en territorio tan complejo. sí, y no quiero tampoco hacerlo Y no porque correspondería, pero fíjate, yo pienso que el Francisco de hoy, para el Francisco de hoy, luego del camino espiritual y luego de haber entendido que yo necesitaba un proceso de descubrimiento para entender esas cosas tan importantes como por ejemplo la muerte, estudiando un poco las religiones, las corrientes espirituales, para mí la muerte ahora representa un nuevo comienzo. Desde la perspectiva espiritual, entendiendo que yo soy un alma habitando un cuerpo físico. Pero no quiero adelantarme al tema. Entonces, para mí la muerte hoy es un proceso que también debe ser celebrado, una etapa. perfecto, concuerdo absolutamente contigo. Es una etapa. ¿Y qué pasa? Que también es una etapa de adaptación. Es una etapa en donde empiezas a experimentar esa ausencia y a vivir desde otro lugar con esa ausencia que te va a doler siempre. Pero está ahí en tu corazón, resignificada, bajo otra perspectiva, digamos. Claro, querida amiga, pero no te me adelantes porque ya te voy a exprimir el conocimiento psiquiátrico sobre la muerte. Ok. Lo que estaba pensando era recordando cuando yo era chico, que se mencionara la palabra muerte era así casi que un tabú, una cosa que no es necesario hablar de eso. Y por qué hago mención a ese recuerdo? Porque hoy en día muchos de nosotros, cuando escuchamos la palabra muerte, evitamos Ah, relacionarnos con ella. Y creo que es importante primero preguntarle a quienes nos escuchan, ¿qué sienten ustedes cuando piensan en su propia muerte, por ejemplo? O en la muerte de algún ser querido, alguien cercano. ¿Qué es lo primero que se viene a su mente? ¿Qué sentimientos le genera? Pero creo que es importante que nosotros hablemos un poco por qué nos cuesta tanto hablar de la muerte, Manjo. nos cuesta hablar de la muerte porque intentamos siempre evitar el malestar, porque la muerte está asociada a malestar, a sufrimiento, a dolor, a Ujú. tristeza, a desesperanza, a sensación de vacío, a incertidumbre, Miedo a perder a quien a amamos, por ejemplo. miedo, de hecho hasta a incredulidad. O sea, la gente piensa que no, que eso no va a pasar nunca. No tiene por qué pasar. Es que no tiene derecho a hacerlo. Es que ¿por qué se fue? ¿Por qué? Y es un continuum de, digamos, de interrogación constante del por qué, por qué, por qué. Y Y, la pregunta real no es por qué, sino cómo lo voy a asumir, cómo voy a seguir funcionando, cómo voy a resignificarlo, cómo a voy integrarlo. a integrarlo a mi vida. Pero ahí te iba a sumar, y es que asociado a la muerte o al término muerte hay una carga enorme de incertidumbre, porque es que no sé lo que va a pasar después. Y más allá de la ciencia y de la No espiritualidad, sabemos creo que lo vamos a descubrir cuando nos llegue ese momento. exactamente. Entonces, como desconocemos, hay un miedo asociado a no saber qué va a pasar después. Claro, tú puedes buscar, y por eso hacía mención a mi proceso de tratar de entenderlo desde diferentes puntos de vista. El budismo, por ejemplo, qué piensan los católicos, las religiones, las culturas en general, cómo manejan el tema de la muerte. Pero es eso, es desconocer qué es lo que va a suceder y es, además del miedo a perder a quienes amamos, cuando hablo de mi propia muerte, es sentir que tengo una fecha de cierre, de De dejar de finalización, existir de dejar de existir. Y ahí en es cuando, cuerpo. en cuerpo, porque ahí es cuando entendemos el tema de la espiritualidad y comprendemos que hay una continuidad, jamás se termina esto.
Pero eso es bien importante porque estoy seguro que muchos de nuestros oyentes, cuando escuchan la palabra muerte, enfrentan emociones difíciles de manejar. Y aquí es cuando viene entonces lo interesante y me gustaría que nos extendiéramos un poco más porque es lo que nos apasiona y es el punto de umbral. ¿Cuáles son las dos miradas de la muerte? Desde la psiquiatría y desde la espiritualidad. Porque asociado a la psiquiatría estamos hablando de cómo se enfrenta el proceso de la muerte en el ser humano. Y desde la espiritualidad podemos aportar es cómo se comprende ese proceso. Porque partimos de la idea, estamos diciendo que ha sido difícil, conforme han pasado los años en nuestras vidas, hablar libremente de la palabra muerte. Y ahí tenemos que hacer la asociación cultural. Nuestras culturas no necesariamente incluyen el proceso de la muerte como algo positivo, algo que haya que integrar, sino como una etapa dolorosa que simplemente se vive cuando se presenta. No hay una preparación previa. No la hay. Y para mí eso va asociado cuando entendemos como adultos qué es la muerte, que tiene que haber maduración emocional para enfrentarse a esos procesos. ¿O me equivoco, amiga? No, pero mejor no la he podido decir. O sea, si nos enseñaran otras miradas, créeme que fuera más fácil abordar el tema, que fuera más fácil entenderlo, que fuera más fácil de hecho sobrellevarlo y así, créeme que los duelos serían mucho menos complejos. O más ligeros tal vez pudiera ser. Claro, pero por eso digo, no, quisiera usar la palabra complejos, ¿por qué? Porque es que en un duelo te estás enfrentando, perdiste a alguien, trascendió a alguien muy importante para ti de forma súbita, de forma abrupta, y no estabas preparado. Nunca vas a estar preparado. Siempre te va a doler, siempre te va a generar tristeza. Está bien que vivas tu duelo. El problema está en cuando prolongas ese duelo. Claro, pero ahí yo voy a contrariar lo que dice, porque yo sí considero que puedes estar preparado. Lo que tienes es que haber integrado el hecho de que cuando eso suceda va a haber una cuota de dolor en el proceso. Correcto. No, sí. Entonces ahí volvemos al episodio anterior, cómo manejamos el dolor en las experiencias dolorosas. Pero siempre va a estar el dolor, porque la partida de esa persona, más allá de que tú tengas una comprensión más amplia y sepas que no es un final, que tal vez luego te vas a encontrar con esa persona cuando tú trasciendas, pero es el hecho de saber integrar eso y entender como algo que viene. Por supuesto, pero y no me parece que sea una contradicción absoluta lo que me estás diciendo, al contrario. El punto que yo iba a tocar antes de que Te dijeras interrumpiera, esto, bueno, sí, pero para variar, en las es conversaciones, amigo. que los duelos prolongados es donde tú realmente te condicionas la vida. O sea, tomas la decisión de sufrir y de sufrir y de sufrir por esa pérdida que en realidad lo único que te va a generar es estancarte, porque ya no puedes cambiarlo. Entonces, ¿qué pasa con el ser humano? El ser humano siempre intenta evitar los momentos dolorosos. La muerte es, creería yo, uno de los momentos más dolorosos para el ser humano. Es así. Uno de los momentos más difíciles de afrontar para el ser humano. Pero el punto está en, listo, es doloroso para ti hacerlo, es doloroso para ti perder a alguien querido, es doloroso para ti sobrellevar la pérdida de alguien que es significativamente importante. Ok, pero no puedes condicionar tampoco cómo vas a seguir funcionando, cómo vas a seguir relacionándote con el mundo. Claro. Y cómo vas a seguir evolucionando en tu proceso, integrando este dolor, esta pérdida, esta ausencia, que va a estar físicamente siempre, pero va a estar permanente en tu interior, en tus emociones, en tus sentimientos. Y tú mencionabas hace unos minutos una palabra que es muy importante, el duelo, porque desde la mirada psiquiátrica la muerte va asociada a un proceso de duelo y estás explicando cómo manejamos eso. Y yo creo que ahí es bueno aclarar que desde mi punto de vista no hay una forma correcta o una forma única de llevar el duelo. De acuerdo. Yo que soy un ignorante en, en temas tienes toda la psiquiátricos, razón. amiga, sé que las etapas del duelo se viven de manera alternada, no es un ciclo lineal, es No algo lo que es. se presenta por episodio. Pero a eso voy nuevamente con el hecho, si lográramos integrar que la muerte tiene una cuota de dolor, que es necesario atravesar un proceso de duelo para poder atravesar esa situación e integrarla a nuestro, no sé cómo llamarla, a nuestro proceso o a nuestra existencia. Pero
la muerte nos enfrenta a algo que es bastante complejo, El duelo. el duelo. Pero yo considero que la espiritualidad o las corrientes espirituales te ayudan a, no sé si resignificar sea la palabra correcta, pero es entender el proceso desde otra mirada. ¿Por qué? Porque la muerte se percibe como un final, ¿cierto? Pero desde mi sistema de creencias, que he construido a partir de lo que he estado estudiando, viviendo, experimentando, yo entiendo que el alma solo atraviesa la vida terrenal por un periodo finito de tiempo. Y lo que realmente permanece es el alma como tal, ese cúmulo de... Como diría Platón. Exactamente, sensaciones, emociones, esa memoria emocional que queda. Y cuando logras comprender que la muerte es un final necesario, porque viniste, transitaste la vida, Cumpliste, cum- digamos, con tu destino. más que cumplir, creo que es acumular experiencias y aprendizajes. Y llega el momento, la muerte representa ese espacio en el que puedes como alma evaluar cómo fue ese proceso. Pero lo que quiero decir básicamente es la muerte debe ser entendida, no tiene porque cada quien lo hace Lo vive a su desde su manera. realidad, como un proceso necesario, porque ahí es cuando empieza la continuidad del ciclo. Nacemos, vivimos, morimos, evaluamos, y ahí me Claro, refiero al claro. tema del tránsito del alma por la experiencia terrenal. Claro, pero yo tengo algo que decirte con respecto a eso y es lo que representa o lo que significa literalmente la palabra duelo. La palabra duelo, el duelo no es una enfermedad, no. El duelo es exactamente lo que dices, una respuesta emocional a un evento. Maravilloso que menciones eso. ¿Cierto? Entonces, tú tienes una respuesta emocional que para muchos está asociado a tristeza, dolor, sufrimiento, estoy mal, vacío, eh, no sé, malestar existencial, llámale así. Pero hay personas que lo asocian con alivio. Y a mí me parece que todas son válidas. El problema está en cuando se perpetúan, en cuando estas, y vuelvo con la palabra, prolongar, prolongar. Claro, el duelo no tiene una fecha de caducidad. El duelo no podemos ponerle, yo no puedo decirte, Frank, no te puedes sentir triste porque ya llevas un año, cumpliste 12 meses según los criterios de CM y tú sigues igual. Claro, entraríamos a hablar de cuándo el duelo es patológico, Claro, y condicionante o no me no. parece que No, sea no creo que sea lo patológico. que corresponde. Ahora, ¿cuándo me parece que un duelo puede ser patológico? Cuando te condicionas funcionalmente, cuando te tiras en una cama a llorar, cuando entras en inanición, o sea, no comes, no duermes, o solamente quieres estar solo, te aíslas. El duelo empieza con la negación, ¿verdad? En realidad no hay una etapa fija Ok. con la que se pueda empezar el duelo. O sea, las etapas se han hablado de etapas Ujú. para asociar el duelo, ¿no? Pero sí, ponele que primero viene la negación, después la aceptación, después o dentro de la misma negación viene la Claro, ira, la disculpa rabia. que te interrumpa, pero a partir con la negación porque he visto procesos y casos de duelo en los que la persona se queda en esa etapa de negación y permanece meses, meses y meses. Y a lo que quiero llegar es, el duelo también nos invita a entender que es algo que debemos transitar, pero que la muerte, la ausencia es ahora parte de nuestra realidad. Esa persona deja de estar físicamente. Entonces, ahí es cuando viene el sentido desde la espiritualidad de la impermanencia. No es que dejemos de estar, cambia la forma en la que habitamos. Para el que se queda en la vida, en la tierra, se convierte en una presencia nostálgica, de recuerdo, de memorias emocionales. Por ejemplo, ahora que no está mi madre, la tengo tan presente en cada capítulo importante de mi vida. Recuerdo sus palabras de aliento, recuerdo sus consejos. Y eso plantea el hecho de que, aunque su cuerpo físico ya no está, sigue teniendo permanencia y un lugar muy importante en mi vida. Y eso aplica para cualquiera de las pérdidas que enfrentemos. Una pareja, una madre, un padre, un abuelo, una mascota. Claro, y yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, yo no asocio literalmente y por eso te digo que las fases del duelo están
mezcladas y pueden, no necesariamente tienes que empezar por la negación, porque básicamente la negación puedes confundirla con evitación. Es que no quiero realmente afrontar esto porque me duele tanto que es mejor hacerme el que no está pasando, no se fue, no, está en su casa y yo estoy aquí en la mía. Entonces es como, o está en otro país, yo sigo aquí en el mío, pero porque esa es la forma que encuentras para poder conectar con tu funcionalidad y que no te condicione. Mira, ahí quiero compartir contigo y con nuestros amigos que nos escuchan un recuerdo muy vivido que tengo. La experiencia que a mí me permitió observar el proceso de duelo con mayor detenimiento, aunque estaba muy joven, fue en mi madre cuando trascendió mi hermana. Y ahora que hablabas, recordaba que la habitación de mi hermana permaneció, yo creo que probablemente un año o tal vez un poco más, exactamente como ella la dejó. Y para mi mamá Suele era pasar. importante que no se entrara, no se alterara el espacio físico. Pero también observaba a mi mamá y le preguntaba cómo se vivía ese proceso. Porque había esa cercanía. Mi mamá era una mujer muy espiritual, pero teníamos una relación muy de complicidad. Y es el hecho de que el duelo se transita de una manera muy particular. Y eso que mencionabas, asociar el hecho de que no estás como una etapa temprana en la que no acepto, y por eso mencionaba lo de la negación, no lo acepto y es menos doloroso Claro, aceptarlo. Y resulta que al final es necesario entender que ya no está. totalmente de Porque si acuerdo. no, volvemos a Te lo de lo quedas patológico, ahí, te quedas ahí, te no puedes quedas ahí. avanzar. Y por eso llegó un momento en donde en la psiquiatría entonces se convierte esta palabra de duelo patológico. Exacto. ¿Ves? Entonces se convierte en duelo patológico. ¿Por qué? Porque nunca te atreviste a experimentar esa tremenda sensación, porque no le quiero poner la palabra dolor a algo que es natural, a una respuesta emocional Natural. natural. Y ahora, amiga, la psiquiatría, yo con una profunda curiosidad, la psiquiatría, la ciencia, ¿habla un poco más de qué viene después de la muerte? Psicoanalíticamente hablando, El misterio asociado, a eso me refiero. sí, ponerle que Jung se Ujú. acercaba un poco más, evaluaba un poco más, indagó un poco más acerca de cómo era el proceso y de cómo estaba relacionado con la existencia humana y de cómo lo confrontábamos. Pero no fue algo extremadamente estudiado ni muy avalado por la ciencia, digámoslo así. ¿Por qué? Porque sí, es Hechos ciencia, comprobables, no, claro, no es remitimos. ciencia. Mira lo interesante, porque también, aunque la espiritualidad te puede dar cantidad de relatos sobre lo que viene después, siempre hay un misterio asociado a qué está después de la muerte, qué pasa después de que cruzamos el umbral. Y eso es muy importante. Pero yo creo que yo invito a todos nuestros oyentes a que se hagan la pregunta, ¿qué significa la muerte para mí? Y ahí es cuando entro en cómo cambia nuestra vida, qué ocurre cuando dejamos de negar la finitud de la vida. Claro, cuando empezamos a hacer el gran llamado duelo anticipatorio. Es decir, prefiero no preguntarle a mi mamá cómo se siente si está enferma porque me da terror que me vaya a decir que está súper mal y que Y le acercarme a vaya la idea a que se va a acercarme a ir. la idea de que va a partir. Pero hablemos en un escenario en el que nos reconciliamos con el término muerte. ¿Qué logramos desde tu perspectiva como psiquiatra, amiga? Una mujer profundamente profesional pero espiritual. ¿Qué lograríamos cuando entendemos que nuestra vida finalmente, o que realmente va a tener un final? Creo que lograríamos un disfrute mayor de cada momento, un disfrute mucho más amplio y de una manera menos acelerada. O sea, como tener una mirada en donde donde puedes también compartir con las personas que amas, diciéndoles y tranquilizándolos el hecho de que el día de que te pase algo, no van a sufrir como normalmente sufrirían. O sea, ¿por qué? Porque ya
te preparaste, lo integraste, los integraste. Entonces es como que ya cambia la emoción. Esa emoción deja de tener esa significancia. Ese peso. Sí, esa significancia negativa. Ahora, yo te lo estoy no diciendo desde la perspectiva meramente psiquiátrica, porque claro, nosotros cuando nos llega una persona que está cursando un duelo, efectivamente, ¿qué hacemos? Pues empezamos a hacerle psicoterapia, a generar que de alguna manera vea sus herramientas para integrarlo, para integrar este recuerdo, para reconocer que esto es una emoción, una respuesta emocional normal, que su tristeza es válida, que su tristeza tiene sentido, pero que no se puede perpetuar. Entonces, claro, intentamos, es más que todo, agilizar que su funcionamiento no se vea condicionado prolongadamente. Yo te diría que yo ahora entiendo, al haber entendido que mi vida tiene una fecha de caducidad, un momento en el que voy a dejar de estar físicamente, ha sido liberador, porque considero que te hace mucho más consciente para habitar tu presente, que es realmente lo que tienes. Yo hace un par de días he estado compartiendo en Cuotas del Alma unas publicaciones referidas a cómo saber habitar el presente. Y es el hecho de que cuando yo sé que voy a partir en algún momento, tengo de alguna forma la libertad de vivir y experimentar en plenitud cada una de las cosas que me pasan. Siento que cuando nos alejamos de la idea de la muerte, podemos postergar y entender que tengo tiempo, y realmente no. Y el hecho de saber que la muerte es parte de mi existencia y de mi proceso me permite habitar mi presente y vivir con plenitud mi vida. Y eso creo que es muy importante. Tienes toda la razón. Concuerdo absolutamente contigo en tu postura porque yo pienso lo mismo. Por eso cuando me preguntabas que si fuera, o sea, si las personas integraran Eso. la muerte a la vida de una manera más sana, de una manera con más lógica, con más sentido y sin menos ritual de dolor y de sufrimiento y de tristeza y de padecimiento, viviríamos más tranquilos. De hecho, hasta sin pensar en el momento en que, ay, puedo salir a la calle y me atropella un auto y muero. O sea, puedes irte en paz, puedes irte tranquilo, puedes irte digamos que en toda tu esencia. Mira, yo recuerdo mucho que eh, se presentaba, era sobre todo en las series de televisión, estas figuras de las personas que empezaban a planificar sus funerales, qué querían hacer, cómo querían que se viviera. Y eso tenía un rigor ahí asociado extraño de que cómo se hace eso. Pero es que eso es parte también de entender que el proceso va a llegar. Y me pregunto yo, en nuestro caso, que estamos hablando de temas que son difíciles o manejables de una manera muy particular, ¿qué hemos aprendido en esos procesos de pérdida? Porque en mi caso particular es eso que les decía al principio, entender que hay un principio, un final, pero el final en sí es una continuidad. Es saber que eso es parte de lo que voy a vivir y experimentar en mi vida y que es necesario transitarlo. ¿Qué te parece? ¿Qué piensas No, al me respecto? encanta, porque yo desde mi lugar te puedo decir que he aprendido a aceptarlo y a vivirlo distinto, a darle una connotación de libertad, de tenía que suceder, hace parte de la vida, es el destino mismo. Entonces, como me va a doler, voy a estar triste, pero mi vida no ha terminado, debo continuar. Claro, Gracias. referido a la pérdida, a la trascendencia de alguien cercano. Claro. Pero, Ahora, ¿tú te acuerdas que un día te comenté, porque claro, yo soy afrodescendiente, y no sé si recuerdas que te dije que los ancestros africanos, las culturas africanas, celebran la muerte, porque para ellos es trascender. Y claro, desde ese entonces usamos esa palabra porque es como, sí, lograste pasar a otra vida, qué maravilla. ese Entonces, relato me encantó porque es de San Basilio de Palenque, en Colombia. sí. Pero te pregunto, amiga, hoy, en este momento, ¿te da miedo morir? No,
no me da miedo morir, no le tengo, más bien me daría miedo a lo que siempre ha sido un tema de conversación. Entre nosotros, sí. Claro, ¿cómo lo va a tomar Mi mi círculo. entorno? Ujú. ¿Cómo lo van a aceptar? ¿Cómo lo van a sobrellevar? ¿Cómo van a estar? Pero no porque, y es un tema, por eso me encanta que estemos tocando este tema, porque al tocar este tema, básicamente nos remitimos a, no se puede hablar de la muerte, no puedo hablar de, mamá, me voy a morir y quiero que me cremes. No, no digas eso, ¿por qué? No, 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 yo no quiero hablar de eso. Claro. Siento que un episodio es un espacio de tiempo muy corto para hablar algo tan importante. Pero sí quisiera que quedaran reflexiones asociadas a lo que hablamos hoy. Y es cómo integramos el proceso de la muerte en nuestra vida. Y eso que dijiste al final me encantó. ¿Qué tiene de malo, señores, que nosotros nos sentemos en familia y compartamos cómo queremos que se viva ese momento? Aunque yo tenga una perspectiva un poco apartada, porque me parece que el ritual de la muerte va más para quienes se quedan y no para quien se va. Exacto. Pero hagamos que los temas difíciles también sean cotidianos en nuestras conversaciones. Y esperamos nosotros haberles entregado un espacio de tiempo para que ustedes reflexionaran y piensen. Y si quieren compartirlo con nosotros, abiertos estamos. Entonces, mira, Fran, mientras conversábamos, pensaba que quizás el miedo a la muerte no hablaba solamente de morir. Tal vez también habla de todo aquello que sentimos que podríamos perder. Y quizá por eso reflexionar sobre la muerte no nos aleja de la vida, Mayo. Más bien nos invita a vivirla con más presencia. Entonces quizás el verdadero umbral de esta conversación sea comprender que hablar de la muerte no nos acerca a ella. Tal vez nos acerca más profundamente a la vida, porque cuando recordamos que todo es finito, también recordamos el valor de cada instante. Así es, mi querido amigo. Señores, gracias por acompañarnos. Nos encontraremos nuevamente en el próximo umbral. Hasta entonces, No venimos a decirte qué pensar. venimos a pensar contigo.